Ahí ya está grabando. Muy bien. Entonces, recapitulando para la grabación, vamos a iniciar con la actividad de ustedes. En un minuto nos van a decir unas palabras como si todo el mundo los estuviera escuchando. Todos en todas partes del mundo van a poder escuchar su mensaje y pues que nos digan, que nos compartan ese mensaje, esas palabras que ustedes ya estuvieron preparando en estos días. Entonces, no escuchaba ahorita si había voluntarios. ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Bueno. Pues, si quiere yo de una vez, Lick. Muy bien, perfecto. Adelante, Jesús. A ver, muy bien. Va tiempo. Un minuto. Sí. En el mundo, la diversidad de opiniones, ideas, religiones, idioma, entre muchos otros, han dado pie a las separaciones de grupos y con ello las confrontaciones, las guerras, la lucha por el poder, el genocidio. Aun cuando históricamente las personas se han dividido, existe un grupo del cual no podrán separarse nunca, y es el del ser humano. Y no solo referente a la naturaleza biológica, sino a ese ser materialmente animal que al mismo tiempo tiene la capacidad de desarrollar una motivación humanista, misma que hasta reta los propios principios materiales. Atendiendo a nuestra naturaleza animal, hemos realizado a través de los milenios conductas para proteger nuestro alimento, nuestra integridad, nuestra vida, nuestra dignidad. Pero, ¿y la de los demás? ¿Qué acciones ejercemos para proteger esos preciados bienes en otros? La propuesta que hago hoy se orienta en un llamado a trabajar por la dignidad como el derecho más importante, pero no solo la propia, sino la de todas las personas posibles a nuestro alrededor, para lograr no una existencia pacífica, sino una amplia coexistencia. Bien, perfecto, muchas gracias. Unos cuantos segundos de más, pero bien. Muy bien, muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Hola, buenos días. Hola. Soy Yadira. Voy a compartir mi mensaje. Muy bien. Yo Adelante. quiero hablar sobre el medio ambiente. Hoy en día mucho se habla sobre el cuidado del medio ambiente. De hecho, se ha convertido también en una especie de moda favorable el convertirnos en personas verdes. Se han establecido también diversas políticas públicas, como la prohibición de utilizar bolsas de plástico, que a las empresas se les prohíbe proporcionárnoslas, pero sin embargo, todas estas pequeñas acciones no contribuyen en solucionar este problema a la totalidad. Debemos de enfocarnos y exigir a las empresas multinacionales que cuiden la forma en que trabajan, pues existen 10 empresas que más contaminan alrededor del mundo, como lo es Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, Mondelez Internacional, Gazprom, que produce gas en Rusia, Coal India, que produce carbón. Entonces, el enfocarnos en el individuo no va a solucionar este problema. Necesitamos crear políticas públicas internacionales más estrictas con estas empresas. No sé si ya se me acabó el tiempo. Creo que sí. No lo escucho, tiene bloqueado. Perdón, es que se me fue aquí el audio. Te decía que sí, pero si no te falta mucho, si quieres terminar. Ok, bueno, para finalizar, desde marzo del 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un mandato para estudiar las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Sin embargo, poco o nada se ha logrado. Entonces, debemos recordar que el derecho al medio ambiente es un derecho humano que no estamos utilizando y no estamos exigiendo. Por lo tanto, debemos de ser más estrictos y más críticos en cuanto a lo que están haciendo los gobiernos para solucionar este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira. ¿Quién dice yo? Yo, licenciado, si me permite. Adelante. Un minuto nada más, es una opinión personal. Sí. Que yo invitaría a toda la gente que me pudiera escuchar en todo el mundo a ser factor de cambio.
desde el más sencillo, desde la gente que pide en las calles hasta el puesto de la empresa o el puesto político más encumbrado o menos encumbrado, cualquier burócrata en cualquier parte del mundo, a ser factor de cambio, a no dejarse aplastar y estancar por el miedo y a no acostumbrarse a un estado de vida de resignación. Yo creo que lo que va a mover al mundo para el bien de la humanidad no debe ser otra cosa más que la conciencia personal de cada uno de ser factor de cambio. Si lo que está pasando en su país, en su lugar o en su familia incluso, porque no me refiero nada más a lo político y a lo económico, sino también a lo familiar, depende de uno, de cada persona, es en base a la esperanza que tengas de que tú, con tu acción, puedes hacer el cambio, no esperar a que otros se organicen, no esperar a que otros lideren, porque todos están esperando lo mismo. Si vemos que los resultados no cambian, ya se me pasó el tiempo, licenciado, discúlpeme. Sí. Bueno, eso era todo, ser factor de cambio. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Quién más dice yo? Lick, ¿puedo participar yo? Adelante. Liz. Bueno, yo si tuviera un minuto hablaría del feminismo. Pues cuando la gente dice ellas no me representan o las feministas de antes sí eran de verdad, solo desvirtúan el movimiento feminista. Fueron pues algunos de los comentarios que hemos escuchado tras las movilizaciones de las mujeres que hemos salido a la calle a reclamar cosas que ya deberían ser una realidad, pero no lo son. Ellas, pues una de esas cosas es el respeto a los derechos y el alto de la violencia sexual e inseguridad que sufren en el país. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, por lo que se realizan marchas en todo el mundo para recordarnos por qué es importante, exigir que se cumplan nuestros derechos. Para dejar en claro qué es el feminismo, lo primero que hay que entender es un movimiento político e intelectual que lucha por la humanización de las mujeres, pero el feminismo es un movimiento plural que, aunque tiene puntos en común, también parte desde distintas realidades, por lo que existen varios tipos de feminismo, como el radical, el socialista, el liberal, el anarquista, los de coloniales o el transfeminismo. Lo que tienen en común los feminismos es la lucha contra la desigualdad entre sexos y géneros y la exigencia para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es decir, buscan no solo equilibrar la balanza para las mujeres, sino que sean personas con derechos plenos. Otra cosa es que lo que se quiere lograr a través de la lucha feminista es hacer cambios dentro de la familia, la escuela, el Estado y, por supuesto, la sociedad. Obviamente no queremos ni encarcelar a los hombres, ni asesinarlos, ni quitarles sus derechos. Tampoco se busca pisotear los derechos de absolutamente nadie. Al contrario, quieren que todos tengamos los mismos derechos, lo cual no ocurrirá hasta que no dejen de existir desigualdades y jerarquías entre los sexos. Algunos ejemplos de lo que se busca... Se nos fue el tiempo. Ok, está bien. Se nos fue el tiempo, nada más que como lo paré para que no se interrumpiera mucho pensando que ibas a terminar la frase. ¿Perdón? Pero sí, nos fuimos ya casi el minuto y medio. Lo que pasa es que sí, no... está bien, no se preocupe. Ok. Muchas gracias, Denise. Por nada. ¿Pasamos con alguien más? Yo, Lick, buenos días. Lick, no fui yo, era Paulina. ¿Mande? Eso. Fue Paulina la que participó. Perdón. Es que no sé por qué tenía tu imagen aquí al frente. Perdón, Paulina. No sé por qué tenía la imagen acá al frente. Bueno, después de Ángel Ramírez ya participó. Muy bien, adelante. Lick, buenos días. Yo voy a hablar del medio ambiente, que se encuentra en peligro por diversas amenazas, ya sea el cambio climático, de las emisiones del efecto invernadero de la atmósfera, por las actividades humanas que está provocando la Tierra, está sufriendo un cambio climático. La contaminación ambiental provoca negativos en los ecosistemas y diversas enfermedades, alteraciones y la reducción de la esperanza de vida de millones. La deforestación de los bosques o deforestación ha disminuido a nivel global en los últimos años, pero continúa a un ritmo alarmante en muchos países, en especial en Sudamérica y en África. La degradación del suelo
provocan fenómenos graves de la degradación del suelo, entre ellos cabe destacar la erosión, un problema que según los expertos se está acelerando en todos los continentes y cada año una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas. La energía cada vez se ha elevado de manera mundial y la continuación de los combustibles fósiles generan diversos impactos ambientales. La escasez del agua es uno de los mínimos condiciones de calidad y en escasez son cada vez más preocupantes. Algunos hablan incluso que el agua será el elemento más valioso del siglo XXI. También la extinción de especies y pérdida de biodiversidad que están en peligro de extinción y la pérdida de especies únicas. También la invasión y el tráfico ilegal de especies de seres vivos fuera de nuestra área de distribución natural representa, según una causa de amenaza a la biodiversidad, la destrucción de los hábitats. ¿Ya me pasé, Lick? Sí. Ok, perdón. Adelante. Recuerden, cuando suene la alarma, detenemos. Gracias. No. Bueno, ahora sí. Muy bien. Yo quiero decir que estoy viviendo la naturaleza y tomando conciencia de que nuestro estado en este momento de la vida está recibiendo una llamada de atención y es hoy el momento para actuar en cuanto a la naturaleza, también poner énfasis a la educación, a la lectura, al crecimiento del intelecto, aperturar nuestra mente y dejar de lado un poco más el ego, arrogancia y la avaricia. También que hay que tener empatía con la gente que conocemos y la que no conocemos, dejar que fluyan también las cosas materiales y las no materiales, lo que vemos y sentimos, y pues estar en contacto más con la naturaleza, pensar más en el bienestar emocional, afectivo y familiar, porque en la actualidad estamos, ya ahora somos más como egoístas, solamente pensamos en nosotros mismos y pues no en los demás. Y ya, es todo. Bien, muchas gracias. Te sobraron 3 segundos. Gracias. ¿Quién más viste yo? Vamos a ver. Yolik, Valeria. Muy bien, adelante, compañera. Bueno, lo mío es más una opinión personal, no tanto de un tema. Por la situación que estamos viviendo actualmente, yo le quisiera decir al mundo que creo que es necesario que ahorita todos tomemos conciencia de lo que estamos viviendo, que aprendamos a valorar más las cosas, a nuestras familias, a las personas que tenemos cerca y que no nos quejemos tanto por cosas mínimas, porque creo que gracias a Dios, o hablo por mí, o sea, tengo un techo, tengo una computadora, puedo estudiar, cuando ahorita hay personas que por toda la situación ni siquiera pueden pues recibir algún alimento. Entonces yo creo que hay que tomar las cosas de la mejor manera, tratar de sobrellevar esto y de que nos sirva también para ser mejores personas y pues seguirla adelante. Y pues yo creo que sería todo. Muy bien, gracias. También te sobraron segundos. Excelente. Gracias, Valeria. ¿Quién más dice yo? Yolik. Bueno, Adelante, gracias. En este minuto, mi mensaje también personal es pues la sociedad está creciendo en grandes cantidades y yo creo que junto a ella la ignorancia social también está a la par. Deberíamos de exigir un poco al gobierno que no se apoye en eso y haga mal uso de su poder en cuanto a las personas que quizás tengamos una ignorancia más que otras, se aprovechen de eso, seamos como los animales que no distinguen entre razas, que solamente se apoyan si tienen que matar es para comer y no para beneficio propio como los gobiernos que matan para alimentarse a ellos, vamos a decirlo, de economía, de dinero y demás. En cuanto a la naturaleza, también seamos un poquito más conscientes, veamos lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando hoy en día es consecuencia de los actos que nosotros hacemos también conforme a la naturaleza, el daño que le hacemos, cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos para la naturaleza,
la tala de árboles, la extinción de muchas especies que ya desaparecido. Pues además yo creo que tomar un poco de conciencia. Gracias. ¿Quién más dice yo? Yoli. Adelante, pero... Yo, es una opinión, de lo que estamos viviendo del COVID. En el día de hoy, se está haciendo una lucha día a día en la cual se pone en riesgo tanto el sector salud, tanto el sector de la población, ya que si no estamos haciendo caso a lo que nos está diciendo salud, podemos llegar a un pico del coronavirus en el cual puede ser un riesgo para toda la población, en el cual se puede perder tanto médicos, tanto personas. Y lo único que yo les estaría pidiendo es que se apeguen a lo que diga el sector salud. Eso es todo. Okay, muchas gracias. Ahora un segundo. Yoli. Muy bien, ¿quién más dice yo? Yo estaría hablando Adelante, de la primero. empatía con los menores para mejorar los valores. ¿Cómo enseñar la empatía a sus hijos para que sean buenos seres humanos? Como padres, ser un buen modelo de empatía, enseñar a sus hijos a escuchar lo que sienten los demás y que puedan apoyar a sus compañeros y ponerse en los zapatos de las otras personas para que puedan experimentar lo que sienten. Estimular a los hijos para que sean justos y leales con los demás, utilizando cuentos y fábulas que traten de empatía. Realizando diálogos y debates con los niños sobre distintas situaciones y practicando juegos sociales para enseñar la empatía. Así sería. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién nos falta? Bien, ahí nos falta. A ver, Valeria, Edgar, Diego, Miguel Ángel, ya. Ok, qué rápido se nos fue ese tiempo. Entonces, si nadie falta, bueno, poniendo también un poquito el ejemplo, les comparto algo que también preparé yo a grandes rasgos. Solo lo escribí, no lo conté, no sé si queda el minuto o no. Lo termino y ahorita platicamos de este ejercicio. Me voy a poner el temporalizador también. Muy bien, ¿qué es lo que busca la humanidad? Riquezas, poder, hermandad, igualdad, trascender o la felicidad. En algún momento de la historia la humanidad pensó que las religiones nos darían todas las soluciones. Luego que el conocimiento nos daría poder y que el poder nos haría mejores seres humanos. Luego pensamos que la tecnología nos brindaría las herramientas para acceder a ese conocimiento y hoy nos damos cuenta que nada de esto es así. La humanidad hoy tiene poder, tiene conocimiento, tiene avanzadas tecnologías, pero las guerras, el hambre, la escasez no han acabado. La humanidad ha agotado recursos y desperdiciado tiempo valioso en la búsqueda de algo que tal vez ni siquiera sepa qué es, que tal vez ni siquiera sepa lo que esté buscando. Estúpidamente ha buscado algo que no sabe que siempre ha estado ahí, que siempre ha tenido a su alcance, y es el amor a la vida, el amor a la madre naturaleza, el amor al presente o el amor al prójimo. Todo lo que necesitamos siempre ha estado ahí, pero no, lo que nos ha dado la naturaleza no lo aceptamos. Nos dio la maternidad, pero hicimos la fecundación in vitro. Nos dio la clonación, nos dio los cerros y montañas, perdón, que no alcanzaba a leer, que me tapa mucho la pantalla y la cámara. Permítame. Ya, bueno, no alcancé a terminar, pero me faltaban 2 líneas nada más. Muy bien. Aquí la cuestión del ejercicio, si se fijan, digo, a todos nos pasó, es difícil en un minuto
poder expresar algo, sobre todo algo tan importante. Estamos hablando que no es un mensaje tan sencillo como dar un saludo a una persona o presentarse en una clase, sino es un mensaje que, pues la verdad, queríamos transmitir algo un poquito más fuerte dependiendo de las convicciones o de las creencias de cada quien. La argumentación nos enseña a buscar esa concreción, el ser más concreto, el ser más específico en lo que queremos decir y utilizar las palabras adecuadas para lo que nosotros queremos compartir. Algo que nos va a enseñar mucho también es la estructura de las ideas, cómo estructurarlas de una mejor manera para ser más concretos, ser más elocuentes y ser más eficaces en nuestra manera de expresar de lo que nosotros estamos pensando. Y pues ya veremos más adelante algunos ejercicios también que tienen que ver con la agudeza mental, que es la agilidad, la rapidez para pensar y para responder o poder dar respuesta a un cuestionamiento, a una situación, a alguna problemática en específico. Muy bien, pues muchas gracias a los que prepararon todo su mensaje. Esperemos que al final de esta clase podamos aterrizarlo todavía mucho mejor, que podamos ser más concretos y más específicos en lo que nosotros queramos expresar. Muy bien. Algo relacionado también con esta actividad es este primer tema que vamos a ver y que tiene que ver con la argumentación como una actividad cotidiana, pero dentro de este tema vamos a encontrarnos también que existe la cuestión de los paradigmas o las formas en que tendemos a ver las cosas o hacer las cosas, o a la forma en que nosotros interpretamos las situaciones de cierta manera. Voy a tratar de ir un poco rápido por las cuestiones del tiempo que perdimos al principio con la conexión para poder completar los temas y que estén preparados también con la cuestión que les comenté del WhatsApp para hacer una pequeña dinámica. Entonces, vamos a iniciar. Ya saben, si tienen dudas, con toda confianza pueden tomar el micrófono. Si no se está escuchando, si se empieza a distorsionar algo, con toda confianza también me lo hacen saber para poder continuar con fluidez. Muy bien, este tema de hoy es la argumentación como actividad cotidiana. Primero, ¿qué viene siendo la argumentación? La argumentación, como muchas disciplinas o muchas ramas del derecho, no tiene una sola definición. Ahí existen diferentes maneras de interpretar sus conceptos, sus definiciones, y pues podemos encontrar algunas diferentes. No es tan complicado como el concepto de derecho, pero pues también existen diferentes formas de poderla definir. Para Anthony Weston es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Vamos a ver más adelante cuáles son las partes de la argumentación en el siguiente sábado, de cómo podemos llegar a una conclusión, cuáles son las partes de un argumento, cuáles son los elementos que la componen, pero la conclusión siempre va a ser lo más importante en cuestiones de argumentación, porque vamos a poder llegar a una conclusión a través de razonamientos, a través de silogismos, a través de el estudio, el análisis de diferentes posturas. Es algo también que debemos de acostumbrarnos, no importa las creencias que tengamos, cuando buscamos una verdad objetiva o cuando buscamos una razón, debemos de ver siempre todas las vertientes que puedan existir, aunque no coincidamos con ellas. En otras palabras, se trata de convencer, más aún de persuadir de la solidez de nuestras afirmaciones, demostrar el valor, la firmeza y lo razonable de nuestra posición. Más adelante también vamos a ver principalmente las diferencias entre convencer y persuadir y cuál es la importancia entre cada una de ellas y qué es lo más recomendable buscar. Pues para poder argumentar de manera consistente va a ser necesario indagar los hechos, averiguar la hipótesis, las hipótesis que pueden explicar los hechos y finalmente presentar como una conclusión la hipótesis que juzguemos correcta. La cuestión de la hipótesis es la parte central siempre en una
en una investigación y pues no quede exenta la argumentación de esto. La hipótesis generalmente la vamos a manejar en una manera de pregunta. Podemos tener 2 o 3 preguntas en una investigación, dos o tres hipótesis, pero siempre va a ser por lo menos una la más importante o lo que nos va a dar la base para emprender el camino de la investigación y poder llegar a un razonamiento que nos lleve a un argumento sólido y confiable. Entonces la hipótesis es la parte central, va a ser la que nos va a dirigir en nuestro proceso de investigación, y si la hipótesis está equivocada, pues la investigación va a estar equivocada. Entonces, siempre es importante tomar en consideración de qué hipótesis estamos partiendo para poder llegar a un buen argumento, un argumento sólido. ¿Alguien más se acaba de unir? Aquí ya no hay más personas en espera. Entonces, ¿qué viene siendo la hipótesis? Es una suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para indagar una investigación o una argumentación. Y las hipótesis pueden existir siempre, hipótesis encontradas. Ahorita, por ejemplo, hablaron de 2 temas que ahorita están muy en boga, lo que es el feminismo y la cuestión también de la naturaleza o del desarrollo sustentable. Y hay quienes tienen diferentes posturas en torno a esto. Se generan diferentes teorías, diferentes hipótesis, encontramos argumentos muy contrarios, y pues la cuestión no es quién tiene la verdad, sino la verdad en sí misma. O sea, lo que importa aquí no es quién tiene la razón, sino encontrar la razón, encontrar los argumentos válidos. Eso también es algo muy complicado porque, hablando, por ejemplo, cuestiones de feminismo, cuestiones de machismo, cuestiones de igualdad de género, pues nos vamos a ir encontrando que eso va a ir evolucionando también conforme a las costumbres. Recordemos que nace la costumbre, son una serie de sucesos o hechos que se van implementando en una sociedad, que van siendo aceptados, que después se van convirtiendo en normas morales, y luego pasan a ser normas jurídicas, y es cuando esto se convierte en derecho, pero nace siempre de la costumbre. Entonces, dependiendo de las costumbres de cada época, es lo que va a regir en ciertos temas que a veces vamos a considerar unas verdades totalmente objetivas, y en otros casos pues lo vamos a encontrar como algo con un rechazo, como lo que fue en su momento, que sigue siendo desafortunadamente la cuestión del matrimonio igualitario, que fue en principio un rechazo total de aceptar el matrimonio igualitario, porque decían que era inmoral, cuando en otras épocas de la humanidad la homosexualidad ha estado muy presente en muchas culturas, incluso en la cultura romana, que decían que los soldados romanos tenían sexo con hombres por placer, y con las mujeres era únicamente para procrear, y era una conducta totalmente aceptada, y luego se fue dejando, fue evolucionando, y hoy nos volvemos a encontrar ante esta figura de una libertad sexual o un libre desarrollo de la personalidad, donde seguimos encontrando muchas posturas encontradas. Entonces, las hipótesis van a variar, depende del contexto social, depende del contexto cultural, pero también dependiendo mucho de las creencias personales. Entonces, en la clave de la argumentación, se trata de encontrar las preguntas pertinentes y esforzarnos para obtener las respuestas correctas. Eso es algo, yo creo, que estamos adoleciendo mucho en la sociedad de hoy, de que a veces no nos interesa buscar la respuesta correcta, sino que nos interesa encontrar los argumentos que apoyen nuestra postura, que apoyen lo que nosotros creemos, ya sea en cuestiones de religión, ya sea en cuestiones de política, pero gran parte de la sociedad está muy cerrada a encontrar la verdadera razón, y no nada más cuestiones que apoyen sus creencias. Nos decía Albert Einstein que dice: si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución,
gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez que supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Creo que también es un poco exagerada la postura de él de decir 55 minutos para la pregunta apropiada y 5 minutos para resolver el problema. Tal vez yo le daría un poquito más de porcentaje para la solución del problema, pero a lo que va es de que para poder encontrar una respuesta correcta debemos hacer las preguntas correctas. Y esto es de donde parte la esencia de la investigación y de la argumentación para desarrollar las preguntas apropiadas que nos lleven al camino correcto. Entonces, esto siempre va a ser algo muy importante, el cuestionarnos, el preguntarnos, el ir hacia la raíz, el ir hacia el fondo de un asunto para poder generar argumentos realmente sólidos. No podemos quedarnos con cuestiones superficiales. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, no podemos quedarnos con que, bueno, pues este fue lo que me inculcaron, o es lo que siempre ha habido, o es lo que todos vemos en la sociedad, es lo normal, como a veces decimos. No podemos quedarnos con cuestiones tan simplistas, sino que hay que ir más allá. Cuando me preguntan a mí si estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, siempre digo que sí, y una de las cuestiones que puede parecer muy simple, pero digo, para mí, si el matrimonio dentro de lo jurídico lo encasillamos como un contrato, es un simple contrato, como cualquier otro que no tendría por qué tener una limitación de ser entre el varón y la mujer. Si un contrato de compra-venta puede ser entre hombre y mujer, entre hombre y hombre, mujer y mujer, pues ¿por qué vamos a limitar un solo contrato a la cuestión de un género o de un sexo? Entonces, desde una cuestión tan simple, ya si nos vamos a una más compleja, ya entramos en cuestiones de libre desarrollo de la personalidad, la cuestión de la igualdad, del derecho también a la felicidad, del que poco se habla muchas veces, pero que sí existe. Entonces, va por ahí el tema de ir más a profundidad y no quedarnos en lo superficial, porque realmente será difícil encontrar una verdad que sea objetiva y una verdad que nos lleve a realmente encontrar las soluciones que necesitamos hoy en día. Ya no estamos en épocas de la colonia o en épocas de los imperios que devastaban bibliotecas, devastaban lugares de conocimiento porque no estaban acorde con sus creencias o iban en contra de sus intereses. Pues la argumentación como una actividad cotidiana es algo que estamos haciendo día a día. Lo hacemos, por ejemplo, con nuestros padres, en un regaño, en una tarea que no hicimos, sobre todo cuando están jóvenes, a esta edad, y ustedes pues ya no es tanto que le tengan que rendir cuentas a sus padres, pero a lo mejor si vivimos con ellos, si viven con ellos, pues una situación de pues el respeto a ciertas reglas, cuando las rompemos, pues queremos presentar ciertos argumentos, en ciertos casos excusas que las utilizamos como argumentos, pero todo el tiempo estamos generando cuestiones de argumentación, de exposición de motivos, y lo hacemos en nuestra vida diaria. Con nuestra pareja, que es la comunicación más sencilla y más fluida que puede existir, esperamos acá. Es una situación también muy, muy complicada y ahí normalmente no nos basamos por argumentos, sino que en la mayoría de los casos nos basamos más por emociones o por sentimientos, y es una situación pues más difícil de poder llevar una debida argumentación. A veces, aunque uno de los dos pueda tener la razón, es difícil poder convencer al otro, y a veces es difícil podernos convencer a nosotros mismos de quién tiene la razón. Es una cuestión mucho más complicada y sin embargo lo intentamos a veces cada día y estamos en una constante interacción donde presentamos y aceptamos argumentos válidos o no válidos en ciertas ocasiones, pero es una cuestión muy cotidiana. En el trabajo también pues encontramos muchos tipos de argumentos, a veces argumentos para no hacer una actividad que se nos pide, como dije ahorita, a veces son argumentos, a veces son excusas, a veces presentamos argumentos para una postura. Los casos de los que ya están trabajando en algún despacho, en el Poder Judicial,
pues sabemos que la cuestión de la argumentación es algo muy importante, y también nos iremos dando cuenta, los que no se han dado cuenta todavía, que a veces en lo jurídico, a veces nos captamos tanto de utilizar argumentos dentro de la práctica jurídica, pero no siempre son argumentos, sino simplemente son posturas, son posiciones, son intereses, o a veces es querer acomodar la ley a nuestra conveniencia para poder salir triunfadores en un juicio, en una mediación, en una negociación o en una cuestión laboral, y no siempre realmente estamos utilizando argumentos. Y sobre todo no siempre estamos utilizando los procedimientos adecuados para poder llegar a un razonamiento y a un argumento sólido, que eso los vamos a ir viendo también más adelante. Pues en el trabajo vamos a encontrar, así como argumentos, vamos a encontrar también miles de falacias, cuestiones, por ejemplo, decir, yo tengo la razón porque yo soy el jefe y por algo soy el jefe, entonces yo soy el que tiene la razón. Entonces, ese no es un argumento, en realidad es una falacia, pero a veces ese argumento ha matado muchas aspiraciones y mucha motivación en el trabajo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo argumentamos, y pues también la importancia, es algo que aquí siempre recalco en esta clase. Toda regla tiene sus excepciones. Siempre hay que estar muy conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros alcances, y argumentar siempre será válido, sobre todo cuando argumentamos con cuestiones sólidas, bien analizadas, cuando tratamos de ser objetivos, siempre va a ser muy importante hacerlo de esta manera. Pero también hay que saber cuándo podemos argumentar, cuándo no podemos argumentar, cuándo es momento de hablar, cuándo es tiempo de callar. Uno de los libros que siempre les recomiendo leer se llama Las 48 leyes del poder, no sé si alguien lo ha leído. Este libro maneja muchas situaciones de poder, principalmente, pero que pueden ser utilizadas en cualquier ámbito de la vida, en todas partes donde vayamos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestro negocio, podemos utilizar estas leyes en donde queramos. Y una de las leyes que maneja, cada ley maneja un principio, y una dice, gane a través de sus acciones, no de sus argumentos. No quiere decir que no debamos de argumentar, sino que a veces es más importante lo que puedas demostrar que lo que puedas argumentar. Pone varias situaciones, varios ejemplos, como uno, perdón aquí espero no confundir, porque a veces confundo las cosas que hicieron Da Vinci con Miguel Ángel, pero creo que es Miguel Ángel que hizo la estatua del Goliat, que era en un principio en Italia estaba un escultor, estaba haciendo una obra con una roca enorme, pero la echó a perder. Entonces platican la historia que buscaron a Miguel Ángel, que él podía, porque era el único que podía reparar esa roca y crear una escultura de verdad. Se dicen que estuvo trabajando en ella, y que el cardenal que lo había contratado se jactaba de ser una persona pues, con mucha cultura, con mucho conocimiento, y de poder, de que su razonamiento siempre era el adecuado. Porque una vez que estaba trabajando en la escultura, llegó el cardenal y le dijo que la escultura tenía la nariz muy grande. Miguel Ángel se dio cuenta que estaba el cardenal en una posición abajo de la escultura, por lo que lo hacía ver que la nariz era más grande, pero en realidad no lo era. Pero conociendo la fama del cardenal, que era una persona muy rígida, muy inflexible, no quiso llevarle la contra. Entonces lo que hizo fue tomar el mazo y el cincel, y al momento de tomar el mazo y el cincel tomó un puño de polvo, se subió a la escultura, hizo como que la golpeaba, y mientras hacía que la golpeaba, dejaba que el polvo fuera cayendo
haciendo pensar al cardenal que estaba haciendo más chica la nariz de la escultura. Le pidió que se hiciera para atrás para que no le cayera el polvo, y al hacerle para atrás ya estaba en la posición adecuada como para ver la escultura bien, y le preguntó cómo la ve ahí. El cardenal dijo que ahí estaba perfecta. Entonces le hizo creer que había trabajado en la nariz de la escultura cuando en realidad no le había hecho nada. Entonces la situación va en el sentido de que a veces tratar de argumentar y tratar de hacerle ver la razón a una persona con un pensamiento tan cerrado no nos va a llevar a nada bueno. Entonces a veces es mejor dejar nuestros argumentos, aunque sean válidos, pero buscar el ganar de otra manera. Que quienes pueden decir a su vez es argumentar, es dar una respuesta o dar una solución a un problema sin haber utilizado realmente las palabras. Entonces, y así hay varios ejemplos que nos pone en ese sentido, como el de un ingeniero en tiempos de los imperios, donde llegaban a atacar castillos, querían tumbar la puerta de uno de los castillos a los que iban a invadir. Entonces el rey les dice que vayan y le pidan al ingeniero uno de los mástiles más grandes para poder derribar esa puerta, esos troncos de madera enormes que tumbaban las puertas como los que vemos en las películas. Le pide que manden un mástil con punta. Cuando le dicen al ingeniero que les mande el mástil con punta más grande que tiene, él les dice que no les va a servir uno con punta, que necesitan uno chato, porque el chato es el que va a destrozar mejor la pared, uno plano completamente. Le dicen que no, que mande el que pidió el rey. Él trata de convencerlos de que no les va a servir y que el rey va a aceptar mejor el que les está ofreciendo él, porque él es el mástil que les va a dar la solución. Le dicen que no, que si el rey pidió ese, tienen que llevarles. No hizo caso el ingeniero y les mandó el otro mástil. Al final de cuentas tuvo razón y pudo destrozar la puerta, pero el rey le mandó cortar la cabeza por haber desobedecido su orden. Entonces, tenía los argumentos válidos, tuvo la razón al final, pero desafortunadamente cuando tratamos con gente intransigente, a veces ni los mejores argumentos nos van a ayudar. Entonces, es trabajo de nosotros el saber cuándo podemos argumentar, hasta dónde podemos argumentar y cuándo es mejor buscar otras soluciones, o a veces perder una batalla por no perder la guerra. Pues ya será una cuestión de cada quien. La cuestión a distancia es algo que también les venía comentando desde grupos pasados. Les decía que es una modalidad que tarde o temprano iba a ser más cotidiano de lo que pensábamos, y pues ya estamos en ese momento. El comunicarnos mediante chat, mediante videollamadas, mediante videoconferencias, pues es algo que hoy es el día a día y va a representar un reto muy importante. Un reto muy importante primero para acostumbrarnos y luego para poder manejar las emociones que en algunos casos se van a dar, sobre todo en lo jurídico. No va a ser fácil llevar una mediación, ¿no? o una negociación de una manera virtual. No es ni será lo mismo. Vamos a tener que adaptarnos, acostumbrarnos, y vamos a tener que trabajar a prueba y error mientras nos adaptamos a esta modalidad. Una de las cosas que yo digo siempre en los textos es que los textos no siempre reflejan las emociones que les estamos tratando de imprimir. Entonces podemos decir algo en un sentido y la persona que lee el texto lo puede interpretar de otra manera. No estamos tampoco como mexicanos muy acostumbrados a usar correctamente los signos gramaticales, por utilizar la interrogación, los signos de admiración, de expresar textualmente cuando es una emoción alegre, una emoción triste. No estamos acostumbrados ni a usarlos ni a leerlos, entonces nos va a generar algunas complicaciones. Entonces va a ser una cuestión de acostumbrarse e ir adaptando. Cuando argumentamos para un público, nosotros como abogados, algo que realmente lo hacemos constantemente, ya sea en clase, ya sea en juicio, ya sea en alguna conferencia, o en clase lo estamos haciendo constantemente. Para una audiencia, pues cada vez vamos aumentando más en ese aspecto. Los influencers también entran en este rubro.
donde pues nos presentan argumentos o posturas que ellos creen pues que son las correctas o que tratan de influenciar en nosotros. Y así podemos mencionar muchísimos ejemplos de los influencers que hay ahorita, pues que la verdad pocos de ellos realmente aportan algo que sea de mayor utilidad para la sociedad, que no es una crítica, sino simplemente es una realidad. Pues como dijimos, argumentamos en un juicio que va a ser para nosotros la parte más importante, pero que realmente busquemos una argumentación y no nada más una cuestión de acomodar hechos, acomodar frases, expresiones o palabras a nuestra conveniencia y tratar de interpretar la ley a nuestro favor, sino que realmente busquemos argumentar sólidamente. En las mediaciones hay quienes creen que no se argumenta, y me dicen, bueno, la mediación únicamente pues, es la manera de acompañar a las personas en conflicto que lleguen a una solución, pero también hay argumentos de las dos partes y el mediador tiene que buscar el conectar esos argumentos, en conectar esos intereses o posiciones que se dan dentro de la mediación para poder llegar a una solución. Y luego el mismo mediador o mediadora pues tiene que argumentar al momento de la redacción del convenio que se establece al final de la mediación. Igual lo hace en el acuerdo inicial y en el mismo discurso inicial de la mediación. Entonces, en todo tiempo se está argumentando. Tal vez no es tan fuerte, no es tan sólido como sería en un juicio, pero también la argumentación es parte importante de la mediación. En la firma de un contrato también argumentamos al redactar, entonces es importante que revisemos cómo está redactado el contrato, los tipos de argumentos que vamos a necesitar para poder negociar la firma de este contrato y pues realmente llegar a un buen acuerdo para ambas partes y no solo para una de las personas. Entonces vamos a ver, para los que no conozcan lo que es un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base de un modelo para resolver problemas y avanzar el conocimiento. En sí, un paradigma es una forma aceptada de hacer las cosas sin cuestionarla en muchas de las ocasiones y como te enseñaron a hacer así algo, así lo aprendiste, así lo vas a enseñar tú y así lo vas a seguir haciendo sin cuestionarte por qué lo haces de esa manera, sin cuestionarte si lo pudieras hacer mejor, sin cuestionarte qué le pudieras mejorar. Hay un ejemplo también que ponen muy sencillo en cuestión de los paradigmas. Hay un matrimonio de recién casados que la primera vez que la esposa le cocina un bistec al esposo, lo parte en un cuadrado pequeño y lo pone a cocinar. Y el esposo le pregunta que por qué lo partió en un cuadrado pequeño el bistec, por qué no lo coció completo. Y le dice ella, no sé, así me enseñó mi mamá a hacerlo. La próxima vez que visita a la mamá, le pregunta, oye, ¿por qué me enseñaste a hacer el bistec? Cortarlo en un cuadrito y ponerlo a cocinar. Dice, no sé, así me enseñó tu abuela. Van y visitan a la abuela y le preguntan a la abuela, oye, ¿por qué me enseñaste a hacer el bistec, partirlo en un cuadrito y cocinarlo? Dice, lo que pasa es que cuando tu abuelo y yo nos casamos, dice, pues teníamos poco dinero y lo único que teníamos era un sartén pequeño cuadrado donde el bistec normal no cabía, entonces tenía que partirlo en un cuadrito y cocinarlo en ese sartén. Entonces la razón de ser, podemos decir que la abuela sí tuvo una justificación para cortarlo en un cuadrito, se acostumbró a hacerlo así, toda la vida lo hizo así. La hija le enseñó a la hija cómo cocinarlo por una cuestión de costumbre y la hija pues siempre lo cocinó así porque la mamá le había enseñado y la nieta de igual forma. Entonces, muchas veces hacemos cosas así que vamos aprendiendo desde la escuela, que vamos aprendiendo en la casa, que vamos aprendiendo en nuestra comunidad y hacemos las cosas sin pensar, sin razonar por qué las estamos haciendo de esa forma. Aquí va, cuestión de paradigma. Dice, Kuhn sostenía que lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado a ver, que es una cuestión también como argumentamos según nuestras creencias
según nuestros valores y no según una verdad realmente razonada. Vamos a ver, espero que se escuche aquí el video con el audio directo y no se vaya a viciar. Si se llega a viciar o que no lleguen a escuchar, por favor me lo comentan. Y va. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro puso una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a golpes. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a golpes. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Listo. ¿Alguien que nos quiera compartir qué es lo que nos trata de decir el video? Pues es como un paradigma, ¿no? De lo que estamos hablando. Ajá. O sea, como que tenían la consecuencia de que se subían y por ende lo golpeaban. No era tanto porque agarraban la banana, sino era como que el protocolo a seguir que ellos tenían. Okay. De seguir repitiendo una situación, un patrón de lo que antes habían visto, pero sin cuestionarse el por qué que lo hacían. Entonces, muchas gracias. En esta cuestión es de ponernos a reflexionar qué tantas cosas hacemos por una cuestión de costumbre, por una cuestión de paradigmas, y no por una cuestión razonada. En la práctica jurídica pasa mucho, pasa en los despachos y pasa en el Poder Judicial, ya sea el estatal o el federal. ¿Qué es lo que hacen muchos? Siguen procedimientos, siguen formas de trabajar que ya están establecidas y que les dicen, es que siempre se ha hecho así. Y continúan con una actividad, continúan con una labor, sin cuestionarse si se pudiera hacer mejor, si pudiera cambiarse, si pudiera actualizarse. En el caso de los machotes tenemos, o formatos, tenemos décadas donde se trabajaba mucho con eso. O sea, ahí, y sigue habiendo despachos ahorita que tienen las demandas que presentan ahorita están basadas en formatos hechos de los años 50, de los años 60, algunos de ellos. Pues, ¿por qué? Porque únicamente adoptaron un formato, una redacción que ya estaba por comodidad, por facilidad, por no cuestionarse, o porque el abogado les dijo, mira, aquí vas a tener todas las demandas. Hay despachos que tienen muchas demandas hasta empastadas, y les dice, ahí tú puedes basarte para cualquier asunto que necesites. ¿Qué es lo que hace un abogado nuevo? Como apenas va conociendo, pues lo más fácil es tomar esas demandas, basarse de ahí, y pues lo único que va haciendo es que no va generando un pensamiento crítico, sino va adoptando lenguaje, va adoptando argumentos, va adoptando formas de
pensar y formas de ejercer el derecho que ejercían sus antecesores y no el mismo. Entonces, es importante que veamos esta situación. Cuando vamos aprendiendo, pues no está mal basarnos en el trabajo de alguien más, pero que poco a poco vayamos implementando nuestra forma de trabajar para que nuestro pensamiento sea realmente crítico. Y a través de un pensamiento crítico vamos a poder generar una mejor argumentación. Si no nos cuestionamos, si no nos estamos preguntando constantemente cómo cambiar las cosas, cómo hacerlo mejor, difícilmente generaremos un pensamiento crítico, y sin pensamiento crítico difícilmente hay argumentación. Y también la interpretación, que ese es otro tema completamente distinto. Hay quienes confunden mucho argumentación e interpretación y piensan que son las mismas cosas, porque pretenden dar un curso de argumentación e interpretación y en el solo curso combinar las dos como si fueran una sola, o revolverlas como si eso se pudiera, pero son cuestiones completamente distintas. Sí van de la mano, sí se apoyan una con la otra, pero son totalmente independientes. Entonces, son formas que debemos de ir conociendo y sabiendo cómo vamos a trabajar. Entonces, hablando de los paradigmas, aquí es donde vamos a hacer el ejercicio, donde vamos a utilizar el WhatsApp, donde yo les voy a mandar ahorita un mensaje donde ustedes van a elegir una de las opciones que les estoy poniendo aquí. La van a ver en la presentación y la van a ver la fotografía también en su celular y ustedes van a votar ahí. Al momento de que ustedes voten por una de las opciones que les voy a dar, a mí se me va a reflejar en mi celular de manera inmediata y me va a arrojar cuántos votaron por cada uno y a quién le asignaron la mayoría. Es un ejercicio donde lo vamos a hacer algo rápido, más que nada para que sea una cuestión realmente de percepción. Lo primero que se nos viene a la mente con lo que veamos es lo que tratemos de contestar. Y ya después explicaremos en qué consiste. Algo que quiero aclarar, primero, a veces me gusta el sarcasmo, me gusta la cuestión de la ironía. Como saben, los que me conocen, me gusta también la cuestión de la política. Entonces, utilizo todo esto para mis clases. En ningún momento va en contra de algún grupo de personas o en contra de alguien, simplemente son cosas que se están viviendo en el momento, que podemos utilizar también para, pues, un poco de humor. Entonces espero que nadie se sienta ofendido por algunas situaciones que vienen ahí. Vamos a usar, disculpen, licenciado, vamos a usar todo en el WhatsApp, ahí mismo las imágenes y todo, ¿verdad? ¿O va a ser pantalla y celular? Va a ser, digo, compu y celular. Así es. Las dos cosas. Exacto. Okay. Es muy sencillo. Es muy sencillo nada más. O sea, yo les presento la imagen aquí en la computadora y les mando en ese mismo momento el mensaje y ustedes van a elegir la opción. Nada más que eso sí, los manda a una liga en internet, que es nada más lo que no me gusta de la aplicación, pero la ventaja es que esta aplicación no necesitan descargarla ustedes. Hay otras aplicaciones que son muy parecidas, pero necesitan ustedes tener descargada la aplicación para que puedan participar. Entonces, no les quise pedir eso porque pues, para muchos es un poquito más complicado. Ya después, si llegamos a requerir un ejercicio más complejo que descarguen, ya se los diré con tiempo y el que pueda, y si no, vemos otra manera de hacerlo. Pero sí vamos a estar al mismo tiempo con las dos cosas, o los que tengan el WhatsApp web pueden estar cambiando de ventana. Entonces, vamos a iniciar. Si alguien necesita tiempo, me dice. Si alguien tiene una duda de lo que viene ahí, también me lo dice, por favor. Entonces, iniciamos. La cuestión es, ¿qué ves cuando me ves? Muy bien, ahí va por WhatsApp. Uy, se me fue el grupo de argumentación. Permítame para primero mandárselos y explicarlos en lo que lo vemos. Ahí va, ya se fue a WhatsApp, le dan clic donde viene la liga de Poli y ahí los va a mandar a la pregunta.
y es donde podemos votar. Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Qué ven aquí? Un estudiante, un tratante, homosexual, prianista o todos los anteriores. Pues, ¿qué viene siendo un tratante? Para los que no sepan, un tratante son los que se dedican a llevarse mujeres o niños, en algunos casos para prostituirlos o extraer órganos. Y pues la idea es que con este ejercicio vayamos poniendo, según la imagen, según la fotografía de la persona que vean ahí, ustedes digan a quién creen, en cuál de estos encaja la persona. Va a la siguiente pregunta. Porque esta cosa me pone anuncios. Y ahorita les voy a decir los resultados. Pero primero vamos con todas las preguntas. Aquí que ven, ya les mandé la pregunta. Un reggaetonero, un delincuente, un empresario o un neoliberal. Estoy esperando sus respuestas. Si alguien tiene pregunta de lo que viene ahí, con toda confianza me dice. Va a la siguiente pregunta. Es que las tengo que mandar de una por una, no las puedo mandar todas juntas. Por eso les voy a enviar de una por una. El siguiente es, ¿qué es lo que ven aquí? Una maestra del CENTE. El CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una influencer, una mamaluchona 4x4, una Nini o una amiga de Carla Panini. A la siguiente. Creo que esta ya la tienen ahí. Un abuelo, un maestro pensionado, un viejecito o un sugar daddy. Y aquí voy esperando sus votos. A la que sigue, una asistente social, una universitaria, una comerciante informal, una CEO o CEO, que es una directora ejecutiva en alguna empresa, una señora fifí. A los que no sepan que es una señora fifí, son estos que se dice que ya existían desde tiempos antes de la revolución y que eran estas personas que iban en contra del pueblo y que Andrés Manuel lo ha tomado como una forma de referirse a las personas pudientes, a las personas con poder económico y que van en contra del pueblo. Por ahí creo que ya les mandé todos. El que sigue, que vemos aquí, un pediatra, un rockero, un X-Men o Ricky Canallín, nuestro candidato presidencial. Y finalmente, que vemos aquí, una activista, una periodista, una ama de casa o parte de la mafia del poder. Los que no sepan qué es la mafia del poder es lo que nuestro presidente siempre ha mencionado como grupo de personas, políticos, empresarios, gente de poder. ¿Qué es señora Fifi? Señora Fifi, les decía que son los que Andrés Manuel comenzó a catalogar como personas pudientes, personas económicamente elevadas, con cierto
grado de poder, que están en contra de los intereses del pueblo, y pues una manera también como que dividir entre los buenos y los malos, o los que están con él y los que no, para definir a ciertos grupos de la sociedad, con perdón de las expresiones, no es contra de nadie ni en favor de nadie, pero si buscamos en redes sociales encontramos muchos chairos contra fifís. Chairos no se les denomina los que siguen a Andrés Manuel, y fifís a los que están en contra, o que algunos consideran que están en favor del PRI o del PAN, o este tipo de cuestiones. Pero va por ahí. Pero una persona fifí, ahorita se le puede decir una persona rica, con poder, o que no es del pueblo en sí, a grandes rasgos. Muy bien, vamos a ver, ya nos arrojaron las votaciones. Esto no se los puedo mostrar en pantalla porque lo tengo en el celular, pero aquí me va a mostrar con cada uno. Entonces, comenzamos con el primero. Un 87% votó que es estudiante. El otro 13% que es tratante. Nos quedamos con dos opciones nada más. Nadie votó por homosexual, ni pianista, ni el lenguaje inclusivo de todos los anteriores. En el número 2, que ven aquí. Disculpe, ¿qué es prianista? Ah, prianistas de la política, ¿verdad? Sí, que están con el PRI, con el PAN. Votaron 21% reggaetonero, 7% delincuente, 21% empresario y 50% neoliberal. En este que está aquí con la gorrita. Vámonos con la siguiente. Maestra del CENTE, 0%. Influencer, 43 votos. Mamá luchona, 29. Mini, un 7%. Y amiga de Carla Panini, un 21%. Ahora llegó más de lo que esperaba. Pues nos quedamos con que la mayoría dijeron que es influencer. Siguiente, el señor abuelo, 14%, maestro, 29%, pensionado, 36%, viejecito, 21%, y nadie creyó que fuera un sugar daddy. Nos vamos con la señora. Asistente social, solo un 7%. Universitaria, 0%. Comerciante informal, un 93%. Se llevó casi todo. Nadie creyó que fuera una directora ejecutiva ni una señora fifí. Es que yo me fui por las envases que tiene ahí, está repetida el producto, no sé si vendiendo o entregando. Me fui por los productos. Es correcto, y por eso quise poner esa fotografía. Ahorita vamos a ver otra de ellas. En el siguiente, pediatra, 14%, rockero, 43%, X-Men, 43%, hubo empate, y Ricky Canallín, pues nadie. Entonces hubo empate entre X-Men y rockero. Y finalmente, esta señora que está aquí, 86% dijo que es una activista, periodista 0%, ama de casa 0%, parte de la mafia del poder un 14%. Muy bien, pues muchas gracias por la votación. Vamos a ver en realidad qué son cada quien. Déjenme nada más oculto esto porque luego no me deja ver. Muy bien, en el primer caso, Luis von Ahn, es el inventor de las captchas. Este ejemplo me gusta ponerlo porque, sobre todo para los estudiantes jóvenes, nos ayuda, para toda persona en sí, no hay edad para una cuestión de innovación o de poder generar algo que aporte al mundo. Pero este muchacho, o ya no tan muchacho, es de origen guatemalteco, es el inventor de las captchas. Para los que no sepan qué son las captchas, son estas preguntas que encontramos en ciertas páginas de internet donde nos pregunta que si somos un robot y nosotros le damos la palomita, le decimos que no,
o que nos muestran varias imágenes y nos dicen que escojamos las que tienen vehículos, las que tienen semáforos, las que tienen árboles, o que nos pone unas letras y nosotros tenemos que escribir qué letras son, si es la K, si es la J, si es un número, pone valores alfanuméricos y nosotros tenemos que hacerlo. Él fue el que los inventó y él lo inventó por una cuestión de datos, protección de datos personales, sobre todo en cuestiones de transacciones bancarias. Y dice él que regaló el invento a Google en una primera instancia, pero dice que después, al ver cómo funcionaban los captchas y hacer un cálculo del tiempo que le invertía una persona al estar haciendo captchas durante su paso por internet, vio que estaban perdiendo mucho tiempo, o sea, en cuestión de un año perdían días totalmente en hacer los captchas, y eso le hizo sentir mal de quitarle tiempo a las personas por un invento que él había hecho. Entonces buscó una manera de perfeccionarlo y de mejorarlo. Entonces fue cuando se le ocurrió incluir dentro de los captchas fragmentos de libros digitalizados que contuvieran un error. Si cuando hemos digitalizado alguna vez, vemos que algunos textos no los reconoce la computadora, una ñ se la puede marcar como un símbolo, como un número, como otra cosa, porque no la reconoce. Entonces, él lo que vio es que había un programa de apoyo a escuelas rurales, principalmente en Sudamérica, donde había organismos que, como querían mandar libros, querían que la gente dejar el alfabetismo y fomentar la cultura de la lectura, pero no tenían dinero para mandar libros a todos los pueblos y las comunidades. Entonces lo que hicieron fue mandar computadoras y mandar satélites para que recibieran la señal de internet y mandarles por ahí libros digitalizados. Entonces tenían voluntarios que digitalizaban los libros. El problema era que eran tantos los libros que mandaban que al digitalizarlos y había ese tipo de errores, tenían que corregirlos manualmente. Entonces, él inventó una aplicación que podía localizar el error, fragmentarlo y meterlo en estos captchas. Entonces, ahora, en muchas de las ocasiones, cuando nosotros hacemos un captcha, que ponemos las letras que están no entendibles o que están medio borrosas, las convertimos en una letra o en un número, estamos solventando un error de un escaneo de un libro que va a parar en algunas comunidades de escasos recursos. Y dice que ese invento sí se lo vendió a Google, y dice, no puedo decir la cantidad en la que lo vendí, pero no voy a tener la necesidad de trabajar en toda mi vida y tampoco mis hijos. Entonces, a sus 23 años inventó las captchas, y pues es un ejemplo de superación y es un ejemplo de romper paradigmas. Si yo les dije y les hubiera preguntado quién creen que inventó las captchas y les comento toda esta historia, a lo mejor no hubieran pensado que el muchacho era guatemalteco, y más por su tez, por su complexión física. Entonces, a veces los mismos rasgos físicos nos hacen tener ciertas creencias. Los inventos, pensamos que solo los japoneses, los estadounidenses o los alemanes pueden generar buena innovación, cuando en cualquier parte del mundo se puede desarrollar. Por eso me gusta mucho poner este ejemplo. Este que vemos aquí es Jan Koum, el creador de WhatsApp. Podemos decir que es un neoliberal, porque pues sí está en cuestión de capitalismo y en cuestión de pues su producto principalmente es de venta, pero también ha generado algunas otras estrategias que no nada más van hacia un desarrollo económico, sino también en apoyo a comunidades y en apoyo a la sociedad. Es una persona socialmente muy trabajadora y también comprometida con causas sociales. Esta chica que vimos aquí, que algunos la pusieron como influencer, es la conocida como Lady Profeco. Para quienes no la conozcan, es hija de un exdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor de allá de Guadalajara, que un día llega a un restaurante, no traía reservación, iba con unos amigos,
llega, quiere que le den una mesa, le dicen que el restaurante está lleno, que tenía que haber sacado una reservación, le dicen que si gusta esperar y se pone muy exigente, le dice que la tienen que pasar, si no les va a clausurar el lugar. Le dicen que no le pueden dar una mesa porque ya todo está lleno, que tiene que esperar, entonces se enoja, le habla a uno de los empleados de su papá y en cuestión de 2 horas, gente de la Profeco fue a clausurar el restaurante. Entonces se hizo viral, salió en las noticias y pues obviamente tuvieron que retirar la clausura e inmediatamente el papá de ella tuvo que renunciar a su puesto porque la prensa se fue duro contra ellos. Entonces, es una cuestión que a veces también, pues, la simple apreciación de una persona pues, nos puede dar a pensar que se dedica a otra cosa y puede pues, ser totalmente contrario. En el caso de él, principalmente, Daniel Galván Viñas, líder de una red de pederastas, de una red que trabajaba principalmente en España, traían niños de diferentes partes de Europa y algunos de África, y era una interconexión que tenían en España, tanto para África como Europa, estar con tráfico de personas. Perdón, se me olvidó que hay que tapar el luz. Y yo pensaba que era un paquetero de Soriano. Sí, y muchos se van más con la cuestión de un pensionado, de una persona que manejaba miles de millones de dólares. Aquí ya le tapé porque recordemos que hay que proteger los derechos de los delincuentes. Entonces, a veces nos vamos con la simple imagen y pues podemos estar equivocados. En esto también, Norma Guerrero, que encabeza el grupo de las patronas, que siempre también me gusta mucho. Para quienes no conozcan quiénes son las patronas, son un grupo de mujeres, iniciaron como un grupo de mujeres, hoy ya son apoyadas por diferentes voluntarios y algunas organizaciones, un grupo de mujeres de Chiapas que veían pasar el tren de indocumentados, como le conocen la bestia, que llevan los indocumentados de Sudamérica hacia Estados Unidos, bueno, parte del tren que toman, y como sabemos, muchos de ellos son asaltados, son abusados, se quedan sin pertenencias en el transcurso del camino, muchos sufren de cuestiones físicas, de enfermedades, y pues muchas veces llegan a esa zona y no han comido durante días. Entonces, ella, por iniciativa de ella y de otro grupo de mujeres, comenzaron a hacer comidas, y cuando pasa el tren, en bolsas se las avientan a los indocumentados para que puedan comer algo. De hecho, si buscan después en YouTube, van a ver cómo hacen paquetes enormes de bolsas de comida, las ponen en fila al lado de las vías del tren, y cuando pasa el tren es aventarlas y tratar de que las alcancen los migrantes. Entonces, pues es una labor social muy, muy bonita que nació de una simple de corazón de ellas, de hacerlo, y hoy afortunadamente son apoyadas por mucha gente. Y perdón, también aquí se me olvidó, ya le tapamos la cara a los delincuentes. Y pues ha recibido pues, reconocimiento nacional e internacional por esta labor. Que nos fuimos por la pinta de las botellas de agua, el delantal, la pared, complexión física, creo que es algo muy común. Estamos hablando de cuestiones de estereotipos que a veces tenemos muy, muy arraigados. Nadie puso universitaria, nadie puso ejecutiva de una compañía. Nos fuimos más por lo que nos mostraba la fotografía, pero a veces estas apariencias pues nos engañan. En el caso de él, Vladimir Franz, viceministro de Cultura de República Checa, también fue candidato a la presidencia en aquel país. Es un político muy importante, dicen que tiene totalmente el cuerpo tatuado. Por obvias razones ni busqué la foto ni se lo voy a poner, pero dicen que está con el cuerpo completamente tatuado. Entonces, pues, tampoco era un X-Men. Luz María Beristain Navarrete, lady senadora, una senadora de Morena que iba a tomar un vuelo, llegó tarde
ya no se podía abordar. Le dijo que tenían que dejarla pasar porque era una persona muy influyente, muy importante. No la dejaron, trató de hacer unas llamadas y pues hizo un escándalo, hizo todo un show ahí en el aeropuerto diciendo que todos los iba a despedir, que pues que tenían que parar todo el aeropuerto nada más para que ella subiera al avión. Pues la pongan como una cuestión de, digo, no necesariamente porque se demoren a periodistas, panistas y de todos. Ahí tenemos al alcalde de ¿dónde era el de Gil? José de García, que tuvo el problema aquí en Apodaca, que se puso prepotente con un policía. De todos los partidos hay, ponemos por poner un ejemplo. Entonces, en resumen, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Es una frase que nos da este pensador estadounidense, Henry Ward Beecher, y pues que en realidad muchas de las cosas que percibimos es por los estereotipos que nos ha generado la sociedad, la costumbre de ver a ciertas personas, su forma de vestir, su forma de hablar, la apariencia física, pues muchas veces juzgamos realmente sin conocer más de la persona. Y en la cuestión de la argumentación, pues no está exenta de esto. Argumentamos según nuestras creencias, según nuestros paradigmas, según los estereotipos que nosotros estamos generando, y nunca está ajena. O sea, tenemos, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal, el juez Rodrigo Cruz Ovalle, que es un juez muy trabajador, muy competente, pero su forma de ser es muy rígida. Para él, los que llegan al juzgado procesados, para él los considera todos delincuentes. Yo hice mi servicio social en la Defensoría, y era muy duro, era el momento de tratar. De hecho, le caía gordísimo que los defensores públicos le impugnaran alguna de sus resoluciones. Estábamos en audiencia y dice llega el juez, pero nada más se presentó, hizo acto de presencia para hacer de las suyas. Digo, es una buena persona, no digo que no, pero es muy duro. Pero llega molesto porque el defensor público con el que yo estaba le había apelado una de sus resoluciones. Llega y le dice al secretario, dice, estos defensores públicos no entienden, dice, siguen apelando. Estamos en el mes de diciembre. Y le dice, ponles la próxima audiencia para el 24 de diciembre a las 9 de la noche. Pues todos se quedaron, bueno, yo como estaba de servicio social no me tocaba ir, pero los que les tocaba ir se quedaron completamente sin nada que decir y molestos, obviamente, y porque, pues, digo, no era una culpa del abogado que estaba haciendo su trabajo, el defensor público, pero pues sí se llevó de encuentro a secretarios y además personal del juzgado que tuvieron que ir el 24 de diciembre a las 9 de la noche, todo porque el juez quería darles una lección por estar apelando en una resolución. Y también, pues, digo, a lo mejor, perdón por decirlo, es una cuestión personal, pero es muy conocida por mucha gente, en cuestión de la magistrada Graciela Buchanan, que está en una sala familiar aquí en el Tribunal Superior de Justicia, que ella pues tuvo cuestiones de su matrimonio, pues tuvo dificultades de maltrato y cuestión de opresión por el marido, y pues tiene cierta tendencia a la protección a las mujeres e ir en contra de los hombres. Entonces, cuando a un abogado le toca una cuestión de maltrato familiar, sobre todo dirigido hacia la mujer, y le toca con la magistrada Buchanan, ya saben de entrada que tienen mucho riesgo de llevarla de perder por las convicciones de la magistrada. Entonces, toda esta cuestión de las percepciones, los paradigmas, no están exentos de la cuestión jurídica. Somos personas, somos seres humanos. Yo siempre digo, más que racionales, somos emocionales, y siempre influyen en nuestras decisiones. Si ustedes ven ahorita los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos decir que ya tiene una tendencia más liberal, pero
hace unos 15 años era una cuestión en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra de muchas cuestiones. Era una corte mucho más conservadora. Poco a poco se ha ido abriendo más espacio, pero sus decisiones, sus resoluciones tienen mucho que ver con la postura de muchos de ellos. De hecho, hay un ministro, el ministro Lainez, que tiene su pareja, él es gay, y tiene su pareja, y si ustedes ven sus resoluciones cuando hablan de cuestiones de sexualidad, siempre es una mentalidad muy, muy abierta. Entonces, de ahí reflejan las tendencias de cada quien. Cuando estaban la ministra Margarita Luna y la ministra Olga María, eran en muchas cuestiones posturas completamente encontradas, y pues se refleja mucho la personalidad de cada uno. Cuestión, si les interesa leer algo sobre el trabajo de la Suprema Corte, a dos que más les recomiendo son el ministro Jorge Pardo Rebolledo y el ministro José Ramón Cosío. El ministro José Ramón Cosío ya está en retiro, ya no es ministro, pero con ellos se aprende bastante sobre derechos humanos y sobre todo en el aspecto de la progresividad de los derechos humanos. Entonces, por cuestión de la clase de hoy es todo. Les dejo aquí la pregunta, si se atreverían a romper ustedes paradigmas, de ir cambiando, de ir evolucionando, de ir haciendo pues una mejor manera de hacer las cosas diferente, y pues poder generar mejores opciones para nuestro sistema jurídico, porque al hacerlo pues también lo estamos generando una mejor cultura jurídica para la sociedad. Pues no sé si haya preguntas, dudas, quejas, comentarios antes de terminar la clase. No, ni una. Perfecto, muchas gracias. En cuestión de las clases, para que comiencen a dar desde la próxima semana, una compañera de ustedes, ahorita se me fue el nombre, pero tengo ahí su WhatsApp que me compartió, me dijo que quería ser la primera en dar la clase. Hoy por la tarde les voy a pasar el temario, y para que ustedes me vayan poniendo en el grupo de WhatsApp qué tema en específico quieren dar. Ya les explico ahí cómo me lo pongan. Y si no hay quienes se apunten para la siguiente semana, ya entre semana veo cómo asignarles la clase, pero les voy a poner ahí cuestión de fechas y de días en que les tocaría impartir la clase. Igual en cuestión de turnos. Entonces, si hay voluntarios, pueden ir poniendo, conforme me vayan poniendo que les apunte clase, les voy a ir dando el orden de preferencia. Y si no, pues ya se los asigno yo al azar, de manera aleatoria, y pues cualquier comentario, ahí estoy a su disposición en WhatsApp o por medio de la plataforma. Entonces, pues si no hay más dudas o comentarios, les agradezco la participación de hoy, y pues estamos en contacto, y que tengan excelente fin de semana. Igual, Lick. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, igual. Hasta luego. También. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Hasta luego.